Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca del muestreo. Las personas que integramos el grupo somos María Aurelia Kulki, Tatiana Serrano, Lucía Calapaqui, Salomé Navas y quien les habla, Evelyn Amán. El muestreo. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es una herramienta científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinar con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Dentro del muestreo vamos a utilizar las siguientes terminologías. Tenemos población objeto. La población objeto es un conjunto de individuos de los que se quiere obtener información. Unidades de muestra. Es el número de elementos de población no solapados que se van a estudiar. Los elementos no solapados quiere decir que sean elementos verdaderos. Tenemos unidades de análisis. Las unidades de análisis son el objeto o individuo de que hay que obtener la información. El marco muestral. El marco muestral se refiere a la lista de unidades o elementos de muestreo. La muestra es el conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco. Tipos de muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico y los muestreos no probabilísticos. En muestreos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistémico, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio conglomerado. Y dentro del muestreo no probabilístico tenemos por cuotas, intencional, bola de nieve y discrecional. El muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por tanto los más recomendables. Muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente. 1. Se asigna el número a cada individuo de la población. 2. A través de algún medio mecánico, como son las bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios y otros. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerida. Este procedimiento abstractivo por su simpleza tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Ahora tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de este número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i. Así tenemos i más k, i más 2k, i más 3k y así infinitamente hasta obtener n menos 1k. Es decir, se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, k igual n mayúscula sobre n. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la población, ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante k, podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. El otro tipo de muestreo es el aleatorio estratificado. Este trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores, ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que son los estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurar de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra.
La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación y puede ser de diferentes tipos. Aquí tenemos la fijación simple, la fijación proporcional y la fijación óptima. La fijación simple, a cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales. La fijación proporcional, la distribución se hace de acuerdo con el peso, el tamaño de la población en cada estrato. Y la fijación óptima, se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación tipo. Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación. El muestreo aleatorio por conglomerados. Los métodos presentados hasta ahora están pensando para seleccionar directamente los elementos de la población. Es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forma una unidad a la que llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Tenemos el método de muestreo no probabilístico. A veces para estudios exploratorios el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que nos sirven para realizar generalizaciones, estimaciones inferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad aún en situaciones de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, los estudios de caso control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población. Entre los métodos de muestreo no probabilístico más utilizados en investigación encontramos muestreo por conglomerados. Tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo bola de nieve, el intencional Bueno, les voy a hablar del muestreo por cuotas. También denominada en ocasiones accidental, se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos. Más representativos o adecuados para los fines de la investigación. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen más determinadas condiciones, como por ejemplo tenemos 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. El muestreo intencional de conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas, mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. También puede ver que el investigador seleccione directa e intencionadamente a los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento, al utilizar como muestra a los individuos a los que se tiene fácil acceso. Los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Bola de nieve. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hace estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Y el que nos faltaba era el muestreo discrecional. A criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que puede aportar al estudio. Gracias por su atención.